Existe una ciudad en México que millones de personas visitan cada año. Caminan por sus avenidas, suben a sus enormes construcciones, observan el horizonte desde lo alto de sus plataformas, toman fotografías, escuchan las explicaciones de los guías y regresan a casa convencidos de haber conocido uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Yo soy Mauricio Quintero y esto es México Oculto. Teotihuacán no es solamente una zona arqueológica, es un inmenso libro de piedra que todavía no hemos terminado de leer. En esta nueva playlist titulada Teotihuacán, no vamos a repetir lo que aparece en los folletos turísticos. Tampoco vamos a aceptar una idea únicamente porque ha sido repetida durante generaciones. Vamos a recorrer Teotihuacán de una manera distinta. Observaremos, compararemos, analizaremos evidencias, revisaremos mediciones, conoceremos el trabajo de arqueólogos, arquitectos, ingenieros, matemáticos e investigadores que durante décadas han intentado comprender esta extraordinaria ciudad. Y, sobre todo, construiremos nuestras propias conclusiones a partir de la observación y del análisis. Comencemos con una pregunta. Todos hemos escuchado que Teotihuacán significa la ciudad de los dioses. Sin embargo, existe un detalle que pocas veces se menciona. Ese nombre no fue dado por quienes construyeron la ciudad. Fue el nombre que los mexicas utilizaron siglos después, cuando encontraron aquel inmenso conjunto de edificios ya abandonado y lo convirtieron en un lugar sagrado. Y aquí aparece un primer descubrimiento. La palabra puede analizarse a partir de sus componentes. Teotl puede entenderse como creación, grandeza, aquello que es apreciado, fino, intenso, maravilloso o magnífico. Ti expresa la acción de realizar aquello que indica el sustantivo. Hua señala posesión. Y Can indica lugar. Desde esta perspectiva, Teotihuacán puede comprenderse como el lugar que posee a los grandes, a quienes trascienden. Una interpretación muy diferente a la traducción simplificada que suele repetirse. Hasta el día de hoy, el nombre original de la ciudad sigue siendo desconocido. Esa simple realidad nos recuerda que todavía existen enormes vacíos en nuestro conocimiento. Algunos especialistas interpretan el topónimo como el lugar donde fueron creados los dioses, mientras que otros investigadores han propuesto diferentes análisis lingüísticos a partir de sus componentes en náhuatl. Más allá de cuál sea la interpretación definitiva, todas coinciden en algo fundamental. Teotihuacán era considerado un espacio excepcional, digno de admiración y de profundo respeto. Resulta sorprendente que una ciudad reconocida como patrimonio mundial continúe conservando tantos enigmas. Hasta hoy no conocemos con certeza cuál era su nombre original, quiénes fueron exactamente sus fundadores, qué organización política la gobernaba, qué lengua o lenguas hablaban sus habitantes, qué sistema de escritura utilizaban, cómo se transmitía el conocimiento entre generaciones, ni cuáles fueron las causas precisas que provocaron su transformación y posterior abandono. Cada nueva excavación aporta información valiosa, pero también genera nuevas preguntas. Una ciudad imposible de ignorar. Durante su momento de mayor desarrollo, Teotihuacán fue una de las ciudades más grandes del continente americano y una de las mayores del mundo antiguo. Diversas investigaciones estiman que pudo albergar alrededor de 100,000 habitantes, e incluso algunas propuestas elevan esa cifra hasta 200,000. No se trataba de un conjunto aislado de templos, era una auténtica metrópoli. Contaba con amplias avenidas cuidadosamente alineadas, conjuntos habitacionales donde vivían numerosas familias, barrios especializados en distintas actividades, áreas destinadas al comercio, complejos ceremoniales, sistemas hidráulicos y de drenaje, espacios públicos y una planificación urbana que continúa sorprendiendo a especialistas de diversas disciplinas.
Todo parece responder a un diseño previamente concebido. Nada transmite la sensación de improvisación. Cada orientación, cada distancia y cada plataforma parecen formar parte de un mismo proyecto. Existe otra palabra que merece nuestra atención. Durante siglos, hemos llamado pirámides a las grandes construcciones de Teotihuacán. Pero esa palabra, en realidad, pertenece a una tradición cultural de otro continente. Nuestros abuelos utilizaban un concepto mucho más profundo. Teocaltzacualli. Temachtilla. Teocaltzacualli es una palabra compuesta por 3 raíces nahuas. Teotl, que se traduce como creación, grandeza, aquello que es maravilloso, magnífico o sagrado. Cali, que se traduce como casa. Tzacualli, que se traduce como guardar, resguardar, esconder o proteger. Y de Temachtilla, que se traduce como saber perfectamente. Por ello, Teocaltzacualli Temachtilla puede comprenderse como casa magnífica donde el perfecto conocimiento es guardado, protegido y transmitido. Desde esta perspectiva, estas construcciones dejan de ser simples monumentos. Se convierten en espacios destinados a preservar conocimiento. Y quizá esa idea cambie para siempre nuestra forma de mirarlas. Más allá de la traducción literal, este concepto invita a observar estas construcciones desde una perspectiva diferente. No solamente como enormes monumentos de piedra, sino como espacios destinados a concentrar actividades ceremoniales, sociales, educativas y simbólicas dentro de una ciudad cuidadosamente organizada. Quizá por eso, al recorrer sus plazas y plataformas, muchos visitantes tienen la sensación de encontrarse frente a una arquitectura que fue diseñada para comunicar una idea mucho más profunda que la simple monumentalidad. Todo parece formar parte de un lenguaje construido con arquitectura, geometría, observación del cielo y una extraordinaria capacidad de organización. Cada piedra, cada plaza, cada muro, cada orientación, cada eje urbano, cada conjunto habitacional. Durante siglos, la influencia de Teotihuacán se extendió por amplias regiones de Mesoamérica, dejando huellas en el arte, el comercio, la religión y el urbanismo de numerosos pueblos. Y, sin embargo, la ciudad continúa guardando silencio sobre muchos de sus propios secretos. La pregunta ya no es únicamente quién levantó estas enormes construcciones. La verdadera pregunta es, ¿qué forma de comprender el universo hizo posible imaginar una ciudad así? A lo largo de esta serie, conoceremos el trabajo de investigadores que han dedicado su vida a estudiar Teotihuacán. Recorreremos sus calles, analizaremos sus medidas, observaremos sus proporciones, estudiaremos sus orientaciones, revisaremos planos, reconstrucciones y cálculos. Compararemos hipótesis y evidencias. Y descubriremos por qué, después de tantos siglos, esta ciudad continúa planteando más preguntas que respuestas. No vamos a recorrer únicamente unas ruinas. Vamos a recorrer una forma de pensar. Porque quizá el mayor legado de Teotihuacán no sea solamente la grandeza de sus construcciones, sino la capacidad de despertar en nosotros una curiosidad permanente. Y esa curiosidad puede resumirse en una sola invitación. No aceptes nada únicamente por tradición. No rechaces nada por costumbre. Observa, compara, reflexiona y llega a tus propias conclusiones. El tema del siguiente video es Teotihuacán, el mapa del universo que los mexicas encontraron en piedra. Hasta pronto.